El Papa Francisco intentó con toda su fuerza hacer una reforma de la Iglesia Católica, acercándola a sus fundamentos en el Evangelio y fundamentalmente en la tradición de la Iglesia de los pobres, la Iglesia liberadora, que se coloca por la causa de la justicia. En esa lucha promovió reformas importantes que tienen que ver con el papel de las mujeres, la diversidad sexual, la posibilidad de reconectar con las tradiciones de búsqueda de justicia social que la Iglesia ha hecho durante toda su historia y que él ha buscado reactivar y repotenciar. Y al mismo tiempo la lucha contra la corrupción al interior de la Iglesia Católica. El último intento finalmente que logró hacer antes de morir, que fue la disolución del sodalicio, es una de las muestras más palpables de esa voluntad del Papa Francisco de enfrentarse a todas las formas de corrupción que han asolado a la Iglesia Católica en las últimas décadas. Ahora, usted tocaba varios temas. Uno de ellos era la iglesia para los pobres. Y hay un lema del Papa Francisco, una iglesia pobre para los pobres. ¿Qué implicaciones tiene este lema en la praxis pastoral? Principalmente un compromiso profundo con la justicia social, más que a favor de un cambio de posición de la Iglesia, es la posibilidad de que los pobres tengan un protagonismo en la vida de la Iglesia, que haya una pastoral que acoja sus demandas, que se haga consciente de las causas estructurales de su pobreza. Esa mirada creo que ha sido transversal en todas las formas como el Papa ha actuado en esta década que nos acompañó y que creo que ha sido también el sello de su pontificado y lo que nos dejará en adelante. Finalmente también lo ha vinculado a problemas actuales, por ejemplo el medio ambiente. No se puede olvidar Laudato Si como un aporte fundamental en la lucha contra el cambio climático y además cómo eso está íntimamente ligado con las causas de justicia social. Esa relación, por lo que podemos llamar un humanismo integral, creo que es el sello y el fundamento de la acción del Papa Francisco. Sí, ya vamos precisamente a ahondar sobre este activismo en el cambio climático. ¿Podríamos decir o podríamos hablar de una revolución social dentro del Vaticano bajo el liderazgo del Papa Francisco? Sí, pero lamentablemente creo que Papa Francisco muchas veces estuvo un poco solo en ese proyecto. Él estuvo muy a la vanguardia para una iglesia tal vez un poco envejecida y una curia que lo resistió más que lo acompañó. Lo mismo uno puede decir con muchos lugares donde, por decirlo así, la iglesia ha ido más lento que lo que el Papa había querido empujar, pero sin embargo su impulso yo creo que se va a sentir en las décadas que van a venir porque ha dejado semillas que van a florecer en la medida en que tengan espacio para poder dar fruto. Ahora, usted hablaba de que estaba un poco solo el Papa Francisco en medio de esta lucha. ¿Qué tipo de resistencias internas se enfrentó el sumo pontífice tanto en el Vaticano como como en el episcopado? Creo que las inercias de cambiar de perspectiva y sobre todo las inercias de la comodidad, del poder, de la riqueza, de estar construyendo una institución que se sostiene fundamentalmente en aquellos que ya están convencidos y no salir a las periferias como él siempre quiso, ¿no? Ir a hablar y conversar con aquellos que están fuera de los muros de la institucionalidad eclesial, hablar con los no creyentes, hablar con las personas que están en la calle, hablar con las personas que están tal vez alejadas de la Iglesia Católica y establecer un diálogo de verdad, no solamente de volverlos a convencer de volver al interior de la Iglesia, sino a dar cuenta de por qué se fueron, cuáles fueron las críticas que tuvieron, cuáles fueron sus aprehensiones o cuáles fueron sus dolores. Creo que ese diálogo con la sociedad y la cultura no todos estaban capacitados para hacerlo y creo que la curia ha sido también por eso más bien una defensa institucional muy, muy cerrada y no siempre dispuesta a establecer ese diálogo.
Álvaro, hablábamos hace un momento de la apertura y de esta modernización de la Iglesia Católica en cuanto a los temas LGBTI, por ejemplo. ¿Cree que en realidad logró abrirse un nuevo espacio de diálogo entre la Iglesia Católica y esta comunidad de personas de orientación sexual diversa o simplemente fue algo simbólico? No, yo creo que por primera vez el diálogo fue real. Evidentemente la comunidad LGTBI tiene liderazgos, tiene formas de expresión y de vivencia muy distintas, pero creo que él puso sobre la mesa la sinceridad de su posición y en esa sinceridad fue capaz de llegar a establecer una conversación verdadera que tal vez no todos van a encontrar suficiente, pero creo que es lo bastante osada y bastante audaz como para poder sentar las bases de una nueva convivencia entre las personas que conformamos la sociedad. Y por lo tanto, la comunidad LGTBI entiende, creo yo, que aquí hubo una ventana que se abrió. Faltan todavía muchas puertas, pero la ventana para el diálogo ya está abierta. Bien, Álvaro, y finalmente antes de avanzar en otros temas, quería preguntarle también cuál es esta principal novedad que introduce el Papa Francisco entre la relación entre la fe católica también y el cuidado sobre el medio ambiente. Por primera vez el Papa Francisco aborda en una encíclica, es decir, con un documento de primer nivel magisterial, la crisis medioambiental y climática como un tema de fe. No es solamente una preocupación social o una preocupación de nuestro tiempo como muchas otras, sino que eleva esa preocupación a un estatus, a un rango donde los católicos no lo pueden asumir sin estar cuestionando lo que significa su fe misma. Por eso es que tan fundamental el documento de la encíclica Laudato Si, le da una trascendencia universal, masifica además esa preocupación en todo el mundo. Un rango de encíclica implica que en todos los lugares del mundo se empieza a escuchar y a trabajar, se empiezan a generar instituciones, se empiezan a generar currículum en las universidades, se empieza a educar en los colegios sobre este problema, esta crisis mundial. Y eso creo que tiene relevancia en el grado, en la escala de lo que se está pudiendo difundir y conversar. Álvaro,